No eres tan bueno como crees, ni tan malo como temes. Esa frase no es provocación gratuita, es una brújula que señala hacia la estructura más subterránea de tu psicología, la sombra, ese repertorio de contenidos psíquicos reprimidos que te gobiernan sin permiso. En este guión explorarás, desde una perspectiva técnica y aplicada, qué es la sombra según Jung, por qué proyectas lo que reprimes, cómo la neurociencia y la dinámica relacional explican ese fenómeno. Lo más importante, cómo integrar esa oscuridad para desbloquear poder personal real y sostenible. Jung formuló la sombra como el conjunto de impulsos, deseos, capacidades y rasgos que la conciencia considera inaceptables y por eso empuja al inconsciente. No es solo malo, es mayormente material psíquico no asimilado, potencial creativo, agresividad canalizable, sexualidad, vulnerabilidad. Estudios contemporáneos en psicoterapia analítica confirman que la sombra incluye tanto rasgos socialmente sancionados como recursos psicológicos no integrados. En términos técnicos, la sombra funciona como un contenedor inconsciente con alto contenido energético. Cuando la tensión excede la capacidad del yo para contenerla, aparece la proyección. Proyectar es desplazar hacia afuera la fuente de malestar interno. Psicoanalíticamente, es un mecanismo de defensa primario. Desde la teoría relacional, es una herramienta para regular la ansiedad intersubjetiva. La proyección cumple tres funciones. 1. Descarga afectiva inmediata. 2. Externalización de conflicto. Reduce disonancia. 3. Mantenimiento de una identidad coherente a corto plazo. Pero tiene un coste. Al no metabolizar esos contenidos, reproduces patrones y relaciones que te limitan. Ejemplo operativo: si criticas continuamente la ambición desmedida de otros, es probable que tengas una ambición reprimida acompañada de culpa moral o miedo al fracaso. Estadísticamente, en estudios de proyección y evaluación social, observadores tienden a atribuir a terceros rasgos que consistentemente niegan en sí mismos, correlaciones R 0.3 a 0.5 en muestras clínicas, lo que muestra una relación robusta entre autoconcepto negativo y atribución de culpa externa. No es metafórico, tu cerebro tiene circuitos que facilitan la sombra. La amígdala codifica la intensidad afectiva, el sistema límbico almacena patrones emocionales, la corteza prefrontal ventromedial participa en la evaluación moral y la regulación afectiva. Cuando el sistema límbico dispara, la corteza prefrontal regula o reprime. La represión sostenida implica actividad aumentada del Default Mode Network, DMN, y mayor conectividad entre la ínsula y la amígdala, correlatos de rumia y autocrítica. Estudios de neuroimagen muestran que la supresión emocional sostenida consume recursos ejecutivos y, a la larga, reduce la capacidad de autorregulación, reducción de actividad dorsolateral prefrontal en tareas de control después de supresión prolongada. Implicación práctica: integrar la sombra no es solo aceptarla, es reentrenar redes neurales para que la experiencia afectiva se procese sin desbordes. Técnicas como la exposición interoceptiva y la terapia basada en la mentalización, MBT, muestran eficacia para aumentar la tolerancia afectiva y disminuir proyecciones interpersonales. La sombra no es únicamente individual, se organiza colectivamente. Grupos proyectan sombras en otros grupos, xenofobia, estigmatización, creando sistemas simbólicos que legitiman exclusiones. Desde la perspectiva de la psicología social, la proyección grupal opera mediante mecanismos de categorización y defensa del estatus. Datos sobre conflictos intergrupales indican que la atribución de rasgos negativos al otro correlaciona con amenazas percibidas y con narrativas que externalizan la culpa, efecto catálogo en conflictos, mayor proyección igual a mayor deshumanización. En el contexto organizacional, la sombra puede manifestarse como cultura del silencio, donde se reprime la crítica legítima y se proyecta la culpabilidad hacia empleados o departamentos. Integrar la sombra a nivel sistémico significa crear canales de retroalimentación que toleren el conflicto y permitan la responsabilidad compartida. Integrar la sombra es incorporar esos contenidos reprimidos en el campo de la conciencia sin que destruyan la identidad. Técnicamente, es ampliar la esfera del yo, fortaleciendo la regulación afectiva y la capacidad de elección. Cuando integras, disminuye la carga energética disociada, menos urgencia por controlar el entorno, menos reacciones automáticas, más acceso a recursos antes bloqueados. PEJ. Creatividad agresiva, asertividad, sensualidad. Resultados empíricos. Terapias que incluyen trabajo con la sombra, psicoterapia analítica, terapia narrativa, somatic experiencing, muestran mejoras en variables como la autoestima, la tolerancia a la frustración y la regulación emocional, effect sizes moderados a grandes en metaanálisis. La integración también se traduce en aumento de la agency, decisiones menos reactivas y más alineadas con valores propios. A. Escritura y reescritura narrativa, active journaling.
Técnica: escribe episodios en los que reaccionaste con intensidad desproporcionada. Identifica qué en ti se activó. Reescribe la escena desde la perspectiva de la parte proyectada. ¿Qué necesita? ¿Qué teme? Razonamiento: externalizar facilita mentalización. La literatura muestra que la escritura expresiva mejora la regulación emocional y reduce la rumiación. B. Imaginación activa. Jung, con estructura clínica. Técnica: trabaja con una imagen recurrente o un sueño. Dialoga con la figura que representa la sombra, pregunta por su intención y límites. Anota respuestas simbólicas y patrones corporales asociados. Razonamiento: permite integrar contenidos arcaicos y simbólicos que no son fácilmente verbalizables. C. Roleplay y transferencia corregida. Técnica: en terapia o con un compañero seguro, actúa la parte que criticas. Expón la energía. Luego, slow-mo, vuelve a la posición del observador. Haz retrocesos y anotaciones. Razonamiento: la somatización de la sombra y su observación en tercera persona reduce la reactividad emocional. D. Técnica somática: interocepción y renegociación. Técnica: localiza la sensación corporal asociada a la sombra, nudo en la garganta, tensión en el plexo. Mantén la atención siguiendo protocolos de tolerancia gradual, 50 a 90 segundos de atención sin moverte, con respiración diafragmática. Razonamiento: el procesamiento somático permite la liberación de cargas emocionales codificadas en el cuerpo. E. Terapias complementarias avanzadas. EMDR para memorias con alto contenido emocional. Terapia de esquema para patrones autolimitantes. MBCT para aumentar metaconciencia. No son sustitutos del trabajo reflexivo, pero aceleran la desactivación de circuitos de defensa. Trabajar con la sombra puede reactivar traumas. Por eso, en casos de historia de abuso o patología severa, debe hacerse con guía profesional. La integración no busca justificar actos dañinos, busca entender su origen y convertir la energía en conducta responsable. Evita la mitificación: la sombra no te exculpa. La integración exige responsabilidad y límites éticos claros. Caso sintético: persona proyecta ira en su pareja, calificándola de explosiva. Intervención: identificar que evita su propia expresión de enojo por temor a perder la aprobación parental. Trabajo: journaling más roleplay más límites asertivos incrementales. Resultado: menos proyecciones, mayor claridad comunicativa, descenso de conflictos recíprocos. Patrón recurrente: la sombra suele conjugarse en tríadas. Rasgo reprimido, sentimiento de culpa, shame, proyección externa. Romper esa tríada es el núcleo de la intervención. Usa medidas mixtas: auto-report, escala de regulación emocional, observación conductual, reducción de reactividad, patrones de comunicación, y biomarcadores si están disponibles, variabilidad de la frecuencia cardíaca como proxy de regulación autonómica. Un diseño simple: evaluar baseline, intervención de 8 a 12 semanas con técnicas arriba mencionadas, y reevaluación. Busca cambios en coherencia narrativa, disminución de episodios de proyección y aumento de comportamientos proactivos. Escribe lo que más criticas en otros. Hazlo en primera persona y en 3 columnas. Columna A: la crítica textual. ¿Qué dices? Sé específico. Columna B: ¿qué sientes corporalmente cuando piensas en esto? Respiración, tensión, temperatura. Columna C: ¿qué comportamiento o rasgo en ti podría corresponder? Sé brutalmente honesto. Puede ser una cualidad en sombra: ambición, orgullo, pereza, control, vulnerabilidad. Tu hipótesis: allí está tu sombra. Luego responde: ¿qué necesitaría esa parte para sentirse vista y aceptada sin dominarte? Diseña un paso conductual concreto de 7 días para probar esa aceptación. P. EJ: expresar un pequeño deseo ambicioso, practicar un no asertivo, permitirte fallar en una tarea sin corregir inmediatamente. Integrar la sombra no es un ejercicio de autoindulgencia, es una estrategia de soberanía psicológica. Cada contenido incorporado multiplica tu repertorio de acción y reduce la probabilidad de repetir viejos guiones. El poder que obtienes no es coercitivo, es la capacidad de responder desde la plenitud de tu aparato psíquico, con menos defensas y más elección consciente. La ética de esa fuerza demanda: 1. Reconocimiento honesto. 2. Límites claros. 3. Responsabilidad por el impacto en otros. Reproducir. Última recomendación práctica: conviértelo en experimento científico personal. Haz una hipótesis sobre una proyección habitual, diseña el ejercicio de 7 días, registra datos subjetivos y observables, y evalúa. La integración de la sombra produce transformaciones lentas pero robustas: menos reactividad, más creatividad y, paradójicamente, mayor compasión. Tu próxima tarea: toma papel y escribe ahora mismo lo que más criticas en otros.
Ahí está tu sombra. Haz la columna corporal, haz la columna de correspondencia interna. Designa un experimento de una semana. Si quieres, documenta los resultados y compáralos con tu comportamiento previo. La oscuridad que te domina puede convertirse en la potencia que te libera.